Bienvenidos a Voces en la Niebla. Para muchísima gente, la aracnofobia es más que un simple miedo. Es casi un instinto. Totalmente. Hay estudios que dicen que el miedo a las arañas, a veces, supera al miedo a la muerte. Es algo muy profundo. Sí, es algo primario. Ahora, pensemos un momento. ¿Qué pasaría si ese miedo no se basara en una araña que te cabe en la mano? ¿Y si fuera del tamaño de un perro pequeño? O, no sé, incluso más grande. Uf, ya entramos en territorio de pesadilla. Pues a esa pesadilla vamos a entrar hoy. Nos vamos a meter de lleno en la leyenda de la Joba Fofi, la supuesta araña gigante del Congo. Un tema fascinante. Y para esto tenemos de todo. Relatos de criptozoología, testimonios de exploradores de hace más de un siglo, leyendas de pueblos nativos y, claro, análisis biológicos. Una mezcla muy interesante de fuentes. La misión de hoy es desentrañar de dónde sale esta historia, ver qué tan creíbles son los testimonios y sobre todo si existe la más mínima posibilidad de que algo así sea real. Bien, empecemos por el retrato de esta criatura. El nombre, Yefa Fofi. Que se pronuncia algo como Yeva Fofi. Sí. Viene del pueblo pigmeo Baka y es increíblemente directo. Sí, no se complicaron mucho. Yeva significa grande y Fofi es su palabra para araña. O sea, la araña grande. Literalmente. Y no es el único nombre, eso es lo interesante. En Lingala, otra lengua de la zona, la llaman Movila elulu. ¿Qué significa? Exactamente lo mismo. Araña gigante. Esto ya nos dice que no es un cuento de una sola aldea, es una creencia más extendida en la cuenca del Congo. Ok, la araña grande. Pero, ¿qué tan grande? Porque aquí es donde la historia, desafía todo lo que conocemos. No hablamos de una tarántula un poco más grande y ya, ¿verdad? Para nada. A ver, la araña más grande que conocemos hoy es la tarántula Goliat. De Sudamérica, ¿sí? Exacto. Y alcanza unos 30 centímetros de pata a pata, que ya es un tamaño impresionante. Ya impone bastante. Pues los reportes más consistentes sobre la Yeva Fofi hablan de una envergadura de entre 1,5 metros y 2 metros. Un momento, 2 metros. Eso es más grande que muchas personas. Es otra escala por completo. Es una escala que rompe con todo lo que sabemos de los arácnidos terrestres. Y, ojo, hay que aclarar que algunas fuentes mencionan 6 metros. 6 metros es una locura. Es casi seguro una mala traducción del inglés 6 feet, que son, esos casi 2 metros. Pero aún así, hablamos de un animal 5 o 6 veces más grande que la campeona actual. Más allá del tamaño, lo que me llama la atención es la especificidad. No es un simple monstruo. Las fuentes describen su apariencia, su ciclo de vida, con un detalle casi de biólogo. ¡Exacto! La morfología es la de una tarántula, pero la coloración es muy particular. Según los Baka, las crías son de un color amarillo brillante. ¿Amarillo? Sí, con un abdomen púrpura. Un contraste muy llamativo. Al madurar se oscurecen, se vuelven de un color marrón rojizo, más de camuflaje. Claro, para el suelo de la selva tiene todo el sentido. Y esa coloración tan viva en las crías, ¿se sabe por qué? La leyenda no lo explica, pero biológicamente es un detalle fascinante. Podría ser aposematismo. Una coloración de advertencia, tal cual. Como las ranas venenosas. No me comas, soy peligrosa. El punto es que es un detalle demasiado específico para ser un simple cuento. Y esto se extiende a todo su ciclo de vida. Hablan hasta de los huevos. Sí, leí eso. Huevos de color blanco amarillento pálido, del tamaño y forma de un maní, puestos en grandes nidadas. Es el tipo de detalle que un biólogo anotaría en su cuaderno de campo. Es esa coherencia interna lo que le da tanta fuerza a la leyenda. Y si la descripción es detallada, el método de caza es directamente una obra de ingeniería depredadora. Es aterrador. Totalmente. No es una araña pasiva, es una cazadora de emboscada. Excava túneles, poco profundos, bajo las raíces de árboles grandes. Y camufla la entrada. Sí, con una pila enorme de hojarasca. Puede parecer un refugio o hasta una choza pigmea abandonada. Pero la verdadera trampa está afuera. Correcto. Entre 2 árboles, teje una red circular, gigante, casi invisible, pero extremadamente resistente. Y aquí viene el detalle genial. Los hilos trampa. Exacto. Extiende hilos de alerta, como cables trampa, a ras de suelo en los senderos de animales.
Cuando un antílope, por ejemplo, tropieza con uno, la vibración alerta a la araña. Y sale disparada. Me recuerda a las arañas trampilla, pero a una escala de película de terror. Es la misma analogía, pero magnificada. Y las presas, claro, están a la altura. No hablamos de insectos, hablamos de aves, lagartos, pequeños antílopes, monos. He leído que hasta leopardos. Y por supuesto, humanos. Y seres humanos, ¿sí? Y su arsenal no se queda ahí. Se habla de un veneno potentísimo. Capaz de matar a una persona en minutos, sí. Pero uno de los detalles más modernos que se ha añadido a la leyenda es sobre su seda. Es algo que parece sacado de ciencia ficción. Sí, algunas de las fuentes más dramáticas describen una seda tan fuerte que puede doblar la hoja de un machete si intentas cortarla. Una locura. Pero la afirmación más increíble es que la propia seda contiene enzimas digestivas. Un momento, ¿cómo? ¿Enzimas en la seda? O sea que la telaraña no es solo una trampa. Es un arma. ¿El proceso de digestión empieza fuera del cuerpo de la araña? Exacto. La presa empieza a licuarse desde el momento en que toca la red. En la naturaleza hay arañas que regurgitan enzimas sobre su presa, pero en la seda misma, eso sería algo completamente nuevo. Un arma biológica en toda regla. Con un retrato así, no me extraña que la leyenda se hiciera famosa en Occidente. Y gran parte de esa fama se apoya en dos avistamientos históricos. Son como los pilares del mito. El primero nos lleva a la década de 1890, a un misionero inglés llamado Arthur Sames. Estaba en una expedición cerca del lago Kyoga, en la actual Uganda. Y la historia es terrible. Cuenta que varios de sus porteadores se quedaron literalmente pegados al suelo, atrapados en una telaraña gigante. Y de la nada, salieron 2 arañas de más de 1 metro de ancho y los mordieron. Siemens dice que les disparó con su pistola, pero que las balas no parecieron hacerles nada. Solo las ahuyentaron. Y lo peor fue lo que pasó con sus hombres. Sí, fiebre altísima, delirios, y murieron en cuestión de minutos. Es una historia terrible. Y hay que entender que estos relatos, sean reales o no, son el reflejo del miedo a lo desconocido en la selva. Claro, y es crucial el contexto. No tenemos evidencia física. Ni un cuerpo, ni una foto, nada. Pero lo que mantiene viva la leyenda es la consistencia en los detalles a través del tiempo. El segundo caso es quizás el más famoso. Ocurrió mucho después, en 1938, en el Congo belga. Una pareja inglesa, Reginald y Margaret Lloyd, iban en su coche por un camino rural. Y de repente ven una criatura grande cruzando el sendero. Al principio pensaron que era un mono o un gato grande. Detuvieron el coche. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que era en realidad. No era un mamífero, era una araña. Describieron patas de casi 1 metro de largo. La reacción de Reginald fue de puro shock. Él era fotógrafo, tenía su cámara ahí mismo. Pero se quedó tan paralizado, entre el miedo y el asombro, que no pudo tomar la foto. Una reacción muy humana. Y el impacto en su esposa, Margaret, fue aún más fuerte. Quedó tan aterrorizada que le exigió a su marido dar la vuelta y volver a su casa en Rhodesia inmediatamente. No quería seguir ni un segundo más ahí. Para nada. ¿Y qué le da credibilidad a esta historia? Porque podría ser una anécdota de carretera más. Lo que le da peso, al menos en los círculos de criptozoología, es que el explorador William Gibbons entrevistó personalmente a la señora Lloyd muchos años después. Ah, claro. Tener ese testimonio de primera mano, aunque recordado décadas más tarde, le dio una pátina de autenticidad que otras historias no tienen. Y ya que mencionas a William Gibbons, él es una figura central en la historia moderna de la Java Fofi. Y es curioso porque él ni siquiera estaba buscando arañas. No, para nada. Él estaba obsesionado con otro críptido, el Mokele-mbembe. El supuesto dinosaurio del Congo. Exacto, pero en sus expediciones, ya en la década del 2000, empezó a hablar con los pigmeos Baka y a preguntar por otras leyendas, y fue él quien recopiló sistemáticamente todos estos detalles. La coloración, los huevos, la caza. Sí, y los Baka le dieron una perspectiva que cambió todo. Para ellos, no era un monstruo de leyenda. Entonces, ¿qué era? Un animal. Uno que, según ellos, solía ser común en el pasado, pero que ahora es extremadamente raro. ¿Y por qué? Por la deforestación, la pérdida de su hábitat. Para ellos, la Jeva fofi no es un críptido, es una especie en peligro de extinción. Gibbons cuenta una anécdota que, según él, lo persiguió por años. En el año 2000, el jefe de una aldea, un hombre llamado Timbo, le dijo de la forma más casual,
Ah, sí, una Jeva fofi ha hecho su nido justo detrás de la aldea. ¿Y qué hizo Gibbons? Nada. Estaba tan enfocado en su dinosaurio que lo descartó. Años después se lamentaría amargamente de haber dejado pasar esa oportunidad. Es un ejemplo clásico de cómo la obsesión te puede cegar. Pero a medida que la leyenda crece con Internet, empiezan a surgir relatos mucho más extraños. Como la historia del supuesto aracnólogo Thomas Avery. Esa historia es fascinante, no como evidencia, sino como ejemplo de cómo mutan los mitos. Tiene todos los elementos de un thriller. Totalmente. Describe una seda con proteínas que se unen al metal, un ataque donde la araña lanza su seda como un proyectil, y culmina con el hallazgo de un nido subterráneo. Y por supuesto, un encubrimiento gubernamental que se lleva toda la evidencia. Claro. Nos dice que el folclore ya no se transmite solo oralmente, ahora evoluciona en foros de Internet y se convierte en lo que llamamos creepypasta. Toma una leyenda real y le añade capas de ciencia ficción y conspiración. Y junto a esto, aparecen supuestas pruebas, ¿no? Como un video de visión nocturna de 2013. Sí, en Mozambique. Un video muy granulado donde se ve una forma oscura. El clásico blob que podría ser cualquier cosa. Nada concluyente. Para nada. Y más reciente, en 2024, apareció un artículo académico de Shivanjan Paul Roy, presentado como la primera investigación científica seria. ¿Y qué dice? Pues hay que leer la letra pequeña. No es una confirmación. Es un ejercicio teórico. El artículo no presenta ninguna evidencia. Lo que hace es proponer una metodología. Si algún día se encontrara un espécimen, ¿cómo deberíamos estudiarlo? Es un qué pasaría si, no una prueba. Exactamente. De acuerdo. Hemos visto la leyenda, los testimonios, pero ahora chocamos contra el muro de la biología. ¿Podría existir, científicamente, una araña de casi 2 metros? Y ese muro es muy, muy alto. Hay 2 obstáculos biológicos que parecen insuperables. El primero es la respiración. No tienen pulmones como nosotros. No, usan pulmones en libro. Son básicamente capas de tejido muy finas que absorben oxígeno del aire de forma pasiva. Para un animal pequeño, funciona. ¿Algo del tamaño de un perro? Sería como intentar respirar a través de una pajita. La superficie de absorción no escala al mismo ritmo que el volumen corporal. Los niveles de oxígeno actuales en la atmósfera simplemente no son suficientes. Y el segundo problema es el peso. El propio esqueleto las aplastaría. Correcto. Es el problema del exoesqueleto. A medida que un animal así crece, el peso de su esqueleto aumenta exponencialmente. Para soportar un cuerpo de 2 metros, tendría que ser tan grueso y pesado que la criatura probablemente no podría ni moverse. Se colapsaría bajo su propio peso. Sí. La mayoría de los biólogos consideran a cangrejo cocotero, que es el artrópodo terrestre más grande, como el límite físico de lo que este diseño corporal permite hoy. Ok, la biología dice que es casi imposible. Pero los que creen en la leyenda también proponen algunas soluciones teóricas, ¿no? Sí, son especulaciones, pero interesantes. Para el problema de la respiración, sugieren que la Juba fofi podría haber desarrollado un sistema respiratorio completamente diferente y más eficiente. Algo desconocido. Como el del cangrejo cocotero. Algo análogo, sí. Y para el problema del tamaño, la idea favorita de los criptozoólogos es que no es una araña moderna. Es la hipótesis del fósil viviente. Esa es la gran carta. El último superviviente de un linaje de arácnidos muy antiguo con una biología fundamentalmente distinta, que sobrevivió oculto en el Congo por millones de años. Se ha sugerido que podría ser un cangrejo gigante mal identificado. Pero los nativos insisten. Es una araña y teje telas. Y eso es algo que ningún cangrejo hace. Entonces, al final de todo este análisis, nos quedamos con una dualidad perfecta. Por un lado, relatos consistentes, detallados. Que vienen de la gente que ha vivido ahí por generaciones, describiendo todos lo mismo. Y por el otro lado, las leyes fundamentales de la biología, que nos dicen que un animal así no debería poder existir hoy. Para que la Java fofi sea real, tendríamos que reescribir capítulos enteros de los libros de biología. Así de simple. Es la definición misma de un misterio. Y si lo conectamos con algo más grande, la Java fofi es más que una araña gigante. Es un símbolo de lo que aún podría esconderse en los últimos rincones inexplorados del planeta. Encarna ese miedo primario, la aracnofobia elevada a su máxima potencia.
pero también esa fascinación humana por el descubrimiento, la esperanza de que el mundo todavía guarda maravillas. O terrores por encontrar. Y para cerrar, quiero dejar una última idea en el aire, una que viene de las fuentes y que me pareció fascinante. Los pigmeos vaca no solo le dijeron a Gibbons que habían visto estas arañas. ¿Qué más le dijeron? Le dijeron que, en el pasado, eran tan comunes que formaban parte de su dieta. Las cazaban para comer. ¿Que se las comían? Sí. Y eso me lleva a una pregunta inquietante. Si alguna vez fueron tan abundantes, ¿no será posible que un espécimen ya esté en nuestro poder, olvidado en el sótano de algún museo europeo? Un ejemplar recogido en el siglo XIX, mal etiquetado, cubierto de polvo, esperando a que un día alguien lo redescubra y con un simple análisis le dé la razón a una de las leyendas más aterradoras del mundo?